Muy buenas noches, doctora Italaya Goigochea. Mi nombre es Florisaura Ñique Aguilar. Soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy vengo a exponer un tema muy, pero muy importante que sobre todo está ocurriendo en nuestra realidad peruana. Es por ello que vamos a hablar de este tema tan complejo que afecta sobre todo directamente a los derechos de los niños y adolescentes. Y es por eso que se requiere nuestra atención y comprensión para que nosotros podamos buscar soluciones efectivas. En esta primera parte quiero dejar absolutamente claro que lo que ocurre aquí en la infancia en nuestro Perú no es simplemente un problema social, no, es una realidad crítica que se vive profundamente aquí en nuestro país y que es muy doloroso y sobre todo es inaceptable. Los niños y adolescentes que están siendo brutalmente afectados por la trata de personas, por la explotación laboral, por la minería ilegal y sobre todo por los efectos del narcotráfico. Esos delitos no solamente están destruyendo las vidas de las personas, están destruyendo su dignidad, están destruyendo sus sueños, están destruyendo su futuro. Según la República, la trata de personas en nuestro país no solamente se está limitando a la explotación sexual, no nos confundamos, sino que esto es una parte que se estaría sobre todo viendo como algo de redes criminales del narcotráfico y sobre todo que se estarían constituyendo para poder estar violentando directamente a los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. El Ministerio del Interior, ¿qué ha reportado? Que en el 2025 se han rescatado 190 víctimas. La mayoría son menores de edad. Eso no solamente se trata de una pequeña cifra, no, esto está reflejando realmente que esto es una gran magnitud del daño que está ocasionando. Además, ¿qué nos confirma el INEI? Nos confirma que el 63,2% están siendo con denuncias relacionadas con la explotación sexual. Esto no es un ambiente, sino se está hablando que esto realmente está ocurriendo y esto no es un hecho aislado, sino es un entremanado por allí que se está justamente viendo cómo la desigualdad y cómo estamos viendo que el Estado está dejándolo en un total abandono. Y yo lo digo esto con total firmeza porque detrás de cada una de estas cifras hay una vida que está siendo mancillada. Y esto no es tolerable. Esto es un ataque directamente a la dignidad humana. Y no solamente quiero comentar que esto se trata de la dignidad humana, yo estoy totalmente convencida de que quienes compran, venden o explotan a la niñez y además intentan justificar estas prácticas con sus argumentos culturales o económicos, estos deben enfrentar sanciones penales, las más severas que existan, porque del mismo modo también considero que es inaceptable que funcionarios que normalizan o minimizan que estos hechos deplorables puedan ocupar cargos públicos. Eso solamente nos está respondiendo que están haciendo una omisión de complicidad, se están volviendo cómplices, porque además se tiene que mencionar aquellos que compran los servicios sexuales de menores o de cualquier persona o que los explotan en trabajos. Esto está justamente, deben recibir penas más severas, deben recibir presión, debe ser algo ejemplar para toda la sociedad, porque esas acciones no solamente destruyen la infancia de la niñez, sino destruyen a una persona en el futuro y están vulnerando la dignidad humana, generando daños profundos, muy profundos. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día. Y nuestra obligación es proteger a los niños y adolescentes y sancionar cualquier tipo de persona que intente aprovecharse de los menores por su grado de vulnerabilidad de pobreza extrema. A continuación, voy a pasar a este contexto del problema. Para entender esta vulneración, lo que he hecho es analizar cómo ha ido evolucionando la filosofía del derecho en el Perú. Antes del siglo XX
se predominaba un formalismo positivo que no solamente estaba protegiendo a los vulnerables, sino que la infancia era tratada como un objeto control y además de disciplina, no como justo de derecho. Durante el siglo XX también empezaron a surgir temas relacionados a que eran limitados, por ejemplo, en el tema de la corrupción, la desigualdad, y también veíamos que había mucha debilidad institucional. Ya después del siglo XX, ya se estaban realizando, en este caso, como una especie de incorporación para que la Convención de los Derechos Humanos del Niño, por ejemplo, pueda de esta forma ser una realidad donde ya no, donde en este caso la explotación infantil y la trata y la participación de personas menores, en este caso yo veo que sigan continuando hasta el momento y siguen siendo persistentes hasta el momento. Esto nos está demostrando que aunque existan normas, la infancia sigue siendo víctima de abusos sistemáticos. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, siguiendo esta según Francisco Miro Quesada, el derecho, por ejemplo, debe ser un instrumento de justicia efectiva. Eso significa que las leyes deben traducirse en protección concreta. La justicia verdadera exige que los operadores jurídicos actúen con ética y sobre todo con responsabilidad, señores. Miro Quesada que enfatiza que las sanciones deben ser proporcionales al daño y daños que son tan graves como robarle la infancia a un ser humano, a un niño, a un pequeño que está recién formándose, no es justo. Por eso quienes explotan, compran o venden deben recibir sanciones severas. La teoría del derecho justamente nos está exigiendo priorizar primero la protección integral de las víctimas. Eso es lo que nos está indicando. Justamente yo lo que he hecho en la realidad peruana, como estamos viendo aquí, la vulneración de la infancia, acá al analizar estas fuentes, he observado que las leyes sobre la trata, explotación infantil y minería ilegal existen aún en nuestro país, pero su implementación es insuficiente. El Mininter reporta 190 rescates, 190, de miles, 190 nada más, pero la prevención y la retención siguen siendo débiles. ¿Qué nos dice la fuente El Ojo Público? Esa fuente también que ha mostrado, que ha investigado en esa fuente, que los niños siguen siendo expuestos a trabajos forzados, que la violencia armada a químicos en la Amazonía sigue existiendo. ¿Qué nos revela la fuente La República? Nos revela que existe una alianza criminal entre la trata de personas, sobre todo de menores, en la minería y el narcotráfico. Estas redes operan con total impunidad, especialmente en regiones donde el Estado está totalmente ausente, donde ni siquiera se aparecen y solo se aparecen cuando van a querer, ¿no? Salir para la presidencia o la alcaldía. ¿Eso qué nos está demostrando? Nos demuestra una grave falla en la protección de la infancia y es algo real. En este aporte filosófico que estaríamos hablando jurídicos, de estos filósofos como Rawls, los menores deben recibir una máxima protección porque están en una posición más desfavorable, más vulnerable. Para Kant, la infancia nunca puede ser utilizada como un medio para fines económicos, lucrativos o criminales. ¿Qué nos dice Darwin y Alexi? ¿Ellos qué nos están planteando? Que los derechos fundamentales deben aplicarse incluso si no están detallados en la ley. ¿Qué nos dice Hans, Hart? ¿Qué nos dice Kelsen o Ferrajoli? Ellos nos hablan de un sistema que sea legal, que debe ser coherente y que debe contar con sanciones que sean efectivas. ¿Qué nos dice Atienza Ruiz y Schauer? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la eficacia del derecho depende sobre todo de la ética de los operadores jurídicos.
Eso es lo que nos comenta y nos da como aporte estos autores. En esta ocasión, lo que estoy proponiendo es crear un observatorio nacional donde de pronto, como propuesta, ¿no? Como propuesta yo pienso que debe existir este Observatorio Nacional para la Infancia y sobre todo para los niños que han sido marginados, explotados, para poder monitorear de cerca y sobre todo para hacer que la aplicación de la ley puedan cumplirse y de esta forma nosotros poder proponer quizás alguna política que esté basada en evidencias. También yo considero que es muy necesario poder remover a los funcionarios que se justifican o que minimizan la explotación infantil o que es normal que los adultos tengan interacción sexual con los menores. Eso es lo que yo estoy justamente viendo. ¿Por qué? Porque el ámbito jurídico sobre todo nos permite observar y me ha permitido a mí plantear que puede existir reformas en el Código Penal y que se puedan aplicar la justicia y que se pueda restaurar para que se pueda reparar el daño sufrido a las víctimas. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros a veces decimos, miran los delincuentes, que no sé cuánto, mira qué grave que está nuestro país, ¿acaso nos hemos puesto a pensar que la mayoría de delincuentes salen de zonas rurales? ¿Hemos pensado en ello nosotros? Que esos niños muchas veces son explotados, marginados, violentados, ya sean en sus casas y que muchos de ellos terminan saliendo de sus casas y se encuentran con estas redes que los terminan dañando más psicológicamente. ¿Qué clase de personas van a formar esos niños en un futuro? Pongámonos a pensar. En lo económico, si tocamos el punto, es muy indispensable que implementemos programas de desarrollo sostenible, que existan microcréditos, que exista una capacitación profesional para poder ayudar a estos menores. Y además, yo propongo que nosotros podamos reunir fondos para poder reparar aquellos infancia en los menores, no por las puras y pagamos nuestros impuestos, ¿no? ¿O es que solamente pagamos impuestos para que todos los presidentes que ingresen solamente quieran llenarse los bolsillos o seguir robando y no haciendo obras? Y no finalizando con la criminalidad y con todo lo que se ve en nuestro país, y que hoy en día las noticias muy poco hablan de estos temas y que no lo sacan a flote. Pasando a mi siguiente diapositiva y hablando un poco más y concluyendo y dando unas recomendaciones, yo concluyo que los menores de edad en el Perú están y siguen siendo vulnerados de manera sistemática. Y sí, existen leyes y tratados internacionales, es cierto que existen, pero actualmente la aplicación en nuestro país o en otros países, porque también suceden en otros países y sobre todo en la India, es algo insuficiente. La minería ilegal, la trata y el narcotráfico siguen y continúan destruyendo infancias. Y al destruir esa infancia, en un futuro ese niño no va a estar bien, porque va a ser un adulto que solamente se va a dedicar a la criminalidad si es que llega vivo, porque es muy probable que también estén muertos antes de ser adultos. La justicia no debe combinar solamente sanciones o prevención y reparación integral. No, debe meter a la cárcel y lograr que esa sarta de mafia que solamente destruye y vulnera la niñez y la infancia estén en la cárcel. Es fundamental que nosotros podamos fortalecer mecanismos de protección infantil para proteger a los menores. Tenemos que capacitar más operadores jurídicos y sobre todo tenemos que promover políticas de desarrollo sostenible. Ese sería un aporte en este momento de mi parte. Que siempre fomentemos la educación en todos los menores, que existan más colegios, que existan más hospitales en las zonas rurales, que exista mayor protección,
para poder sostener a esa infancia. Y esto lo hablo no solamente de un tema de valor moral, sino también de un punto ético para nuestra infancia, de nuestros niños del Perú. Gracias, eso ha sido todo por ahora. Buenas noches.